Ok, entonces, continuando el segundo bloque, bueno, acá está la figura que les había prometido mostrarles. Entonces, efectivamente, estas variables de holgura, si se fijan, lo que tratan de cuantificar es básicamente en cuánto estoy pasado, ¿verdad? Desde el límite que me corresponde. Entonces, cada puntito tiene asociado su variable holgura chi y que nos señala entonces cuánto estoy pasado de un lado al otro en el problema. Entonces, por eso hay uno, cuando está la formulación, ¿verdad? Que vimos también en el notebook, esencialmente, claro, si estoy mal para la clase positiva, ¿verdad? Cuando estoy mal clasificado, es porque al evaluar en el hiperplano voy a estar en el lado negativo. Entonces, a ese valor, si yo le resto el chi, ¿verdad? Voy a estar en el lado positivo. Y por otro lado, si estoy mal clasificado acá, significa para la clase negativa, en este caso acá, ¿verdad? Entonces, es porque estoy pasado al lado positivo, entonces esencialmente pongo el valor acá y con el cual voy a poder corregir. ¿Ya? Así que esencialmente esas variables de holgura permiten en la formulación entonces que un punto pueda estar en el lado equivocado del margen. ¿Ya? Y por eso se habla de un margen suave. Eh, entonces, volviendo a nuestro problema, ya vimos que hay una posibilidad de formular este problema optimización de manera eficiente, eh, originalmente planteado para el problema linealmente separable, y para el caso que es no linealmente separable, entonces aparece en acción estas variables de holgura, ¿verdad? Y que aparecen como un término, la suma de esas variables chi, que suma entonces todos los casos en los cuales están mal clasificados, queda ponderado entonces por esa variable C, y entonces a la hora de resolver el problema de optimización, dependiendo si es que C es grande o chico, va a ser si es que yo le doy más o menos importancia a tener ese error de clasificación. Ahora, acuérdense que uno en entrenamiento no quiere tener 100% de efectividad. Por lo tanto, ese valor de C es el que uno explora durante entrenamiento y evalúa en el conjunto de validación para probar diferentes valores de C y luego quedarse con el que tiene mejor rendimiento en validación, y luego entreno con todo el dataset completo de entrenamiento con el valor de C que ya encontré, y evalúo finalmente en el conjunto de prueba para medir el rendimiento. Perfecto. Ahora, SVM, insisto, pasó a ser una técnica muy popular a fines del 2000 en adelante, eh, y en parte porque anexo a todo este formalismo tiene otro truquito bajo la manga que hace que el clasificador sea muy potente. Entonces, para el problema no lineal, aparte de agregar estas variables de holgura, también ocupa entonces kernelización. ¿Ya? ¿Y de qué se trata esto? Fíjense que uno habla de que un método es kernelizado si las entradas solo aparecen dentro de los productos internos, ¿ya? Es decir, cuando nosotros resolvemos este problema dual, fíjense que las variables de entrada solamente aparecen como este producto punto que está acá, ¿verdad? Entonces, dijimos que los SVM pueden ser kernelizados a través de su formulación dual, que es esta expresión que está aquí. Ahora, ¿qué gracia tiene eso? Es que uno puede definir entonces una función kernel correspondiente a una transformación phi, viene dado por esta expresión de acá. ¿Ya? Es decir, que uno puede tener los datos de entrada, ¿verdad? Hacer el feature mapping que discutimos al inicio, ¿verdad? Y esto va a ser igual entonces a una función de kernel, que ya vamos a ver que esencialmente trata de medir un nivel de similitud entre los dos variables, los dos puntos que está evaluando. ¿Ya? Entonces, phi
se puede utilizar para generar muchas más características en base a la característica original X. Eso lo vimos nosotros en nuestro ejemplo de Ridge Regression al inicio, ¿verdad? Ahora, resulta que a menudo podemos evaluar este kernel directamente sin tener que pasar por este proceso de acá. Es decir, agarrar la variable de entrada, hacer el feature mapping, llevarlo a las nuevas características, ¿verdad? Y luego tener que tomar el producto punto, ¿verdad? Puedo bypassarme todo eso sencillamente evaluando directamente en una expresión explícita de un kernel, ¿ya? Con lo cual ahorra muchísimo todo el cómputo esencialmente, y no tengo que explícitamente hacer ya vimos que el producto punto, ¿verdad? Entre estos que pueden estar elevados en altísima dimensión, podría ser algo computacionalmente intratable, ¿ya? Por lo tanto, este tema de que el producto punto o el producto interno entre pares de atributos ya transformados vía la función phi es equivalente a evaluar directamente en un kernel, ¿ya? Entonces, evaluar el kernel directamente puede ser mucho más barato, ¿ya? Por ejemplo, un simple mapa de atributos cuadrático para este vector de entrada, ¿verdad? Tiene dimensión d cuadrado, ¿verdad? Porque voy a ir tomando todos los pares. Entonces aquí una posible transformación podría ser este que está acá, en donde tengo el x sub 1 hasta el x sub d, el original, ¿verdad? Pero luego puedo tomar los cuadrados, luego puedo tomar de a pares, ¿verdad? Y así sucesivamente puede incrementar enormemente el mapeo, ¿verdad? Y ponerme a jugar con un montón de transformaciones. El kernel cuadrático correspondiente para este problema, ¿verdad? Uno sencillamente viene dado por esta expresión que está aquí, ¿ya? Y no podemos, entonces, nos podemos saltar la computación de esta evaluación y computar directamente en el kernel, ¿ya? Que va a ser orden D en vez de orden D cuadrado, ¿ya? De hecho, uno puede agarrar, creo que aquí en esta slide tengo un ejemplo concreto en numérico, que se lo puedo mostrar. Un segundito, eso debería estar aquí. Fíjense en este ejemplo de acá. Así que, ahí. Entonces, fíjense que yo tengo una variable x negrita que es 2D, por lo tanto tiene la componente x sub 1 y x sub 2, ¿ya? Y yo hago esta transformación a 5D, ¿ya? En donde yo a la variable dimensión 1 lo multiplico por raíz de 2, la variable dimensión 2 la multiplico por raíz de 2, luego agarro x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado, y luego hago la combinación, multiplico por raíz de 2, ¿ya? Por lo tanto, a partir de 2 entradas, entonces ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 adicionales, ¿ya? Este es el B, ¿ya? No se preocupen por este. Entonces, fíjense que, ¿cómo tendría que yo hacer la evaluación del producto punto una vez mapeado por esta transformación? Entonces, yo tendría que agarrar el valor x1, x2 de un punto, evaluar en este vector, ¿verdad? Y luego hacer lo mismo para un segundo punto, x sub j, evaluar aquí. Luego tomar el producto punto, ¿verdad? Que es a nivel de componente, hacer las multiplicaciones. Y aquí si uno simplifica, finalmente se reduce a esta expresión de acá, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense que esta expresión de acá, no tuve que... esto es igual al kernel que está acá, y por lo tanto, si yo quisiera hacer el producto punto de las variables transformadas a través de phi, no necesito hacer toda esta evaluación y tomar el producto, bastaría con que yo agarrara x1 y x2 y lo evaluara en esta expresión que está aquí, ¿ya? Que esto es un kernel polinómico. Entonces, se entiende que acá, si a mí me entregan este kernel, yo llego y evalúo acá directamente en vez de tener que hacer el mapeo, tomar el producto punto para llegar finalmente al resultado, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer esto
explícitamente, lo puedo hacer implícitamente a través de un kernel ya dado. ¿Ok? Entonces, tenemos una familia de funciones de kernel, ¿ya? Es útil pensar en un kernel como un puntaje de similitud entre dos vectores de puntos, ¿ya? No es matemáticamente equivalente, pero intuitivamente es eso, ¿ya? Hay muchas formas de diseñar una puntuación de similitud, también para texto, gráfico, en fin, y computacionalmente es mucho más barato, ¿ya? ¿Okay? Podemos acceder a espacios de características muy grandes, incluso infinitos, ¿ya? Se llaman como espacios de SH, espacios de Hilbert, ¿ya? Pensar en términos de similitud es mucho más intuitivo que pensar en espacios de características de alta dimensión, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que realiza el kernel. Entonces, términos de similitud es mucho más intuitivo que pensar en espacios de características de alta dimensión. Entonces, el espacio de entrada es igual al espacio de salida, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos el mapa de características, viene siendo que phi de x pasa a ser igual a x nomás, y por lo tanto, en los kernels lineales tenemos cosas como de este estilo, ¿ya? Geométricamente, entonces, podemos verlos como proyecciones de la variable, el punto x sub j, en un hiperplano definido por x sub i. ¿Ya? Es básicamente eso, una proyección de uno sobre el otro. Los puntos cercanos tendrán proyecciones más cercanas, esencialmente, ¿verdad? Ahora, tenemos entonces matriz de kernel, entonces para puntos ahora, una colección de puntos, y un producto interno, la matriz kernel, o Gram matrix se llama, esto también debería haber quedado en itálica, ahí ustedes le hacen doble clic y cambian estas barritas por asterisco. Se define de esta forma, ¿verdad? En donde toma esencialmente todos los pares de puntos, el producto interno, ¿verdad? Pero el producto interno viene dado entonces mediante el producto interno euclidiano, viene dado por esto de acá, en el caso lineal que vimos. Entonces tenemos esta expresión de acá, x viene siendo x por x traspuesto. Y es de tamaño es n por n, n es básicamente la cantidad de puntos, acuérdense, independiente del número de dimensiones. Entonces, una vez que se calcula la matriz de kernel, el costo depende solo de la cantidad de puntos de datos y no de la dimensionalidad del problema. Kernels, más generalmente, un kernel es un espacio X en una función, ¿ya? Esencialmente este X por X a un valor real, entonces me entrega un valor escalar, numérico, ¿verdad? Con las siguientes propiedades, hay propiedades de simetría, ¿ya? Por lo tanto, por eso es como una similitud, ¿verdad? La similitud entre x1 y x2 es lo mismo que la similitud entre x2 y x1, ¿verdad? Es definida positiva para cada subconjunto finito de puntos de datos. El kernel Gram matrix que vimos antes es semidefinida positiva. Intuitivamente es básicamente esto, que, es mayor, que los elementos son mayor o igual a 0. Esto es también lo que esperamos de las funciones de similitud, ¿verdad? Esto, si uno ve cuáles son como las métricas de lo que debe contener una métrica de similitud, esencialmente es lo que estamos viendo acá. ¿Cuáles son algunos kernels típicos que uno ocupa? Está el kernel lineal, ¿verdad? Entonces el producto interno es un kernel, el producto interno estándar es el linear kernel, este que está acá. Kernels pueden construirse a partir de otros kernels Q1 y Q2, tomando estos para lambda mayor o igual a 0, lambda K1 es un kernel, ¿verdad? Entonces tenemos que K1 es un kernel, si yo sumo un kernel más otro kernel, también es un kernel, si tomo el producto es un kernel, por lo tanto también el K1 elevado a n, y esto permite construir lo que se llama un polynomial kernel, esencialmente dado de esta forma. Sin embargo, en la vida real, y lo que uno ocupa cuando está ocupando SVM en su máxima expresión, el kernel más típico es el Radial Basis Function, o conocido básicamente como una gaussiana, ¿ya? Y por lo tanto,
el parámetro que uno, en donde el kernel, si se fijan, es la fórmula de la gaussiana, donde los argumentos que están aquí son justamente el punto x1 con el x2, y por lo tanto, si estos valores son parecidos entre ellos, entonces sabemos que va a estar cercano entonces al 0, que es donde obtiene el mayor puntaje, ¿verdad? Y mientras más diferente sea un punto de otro, entonces me empiezo a alejar, ¿verdad? Ahora, la forma de este kernel, la gaussiana, queda controlado por este hiperparámetro gamma, que también cuando estuvimos jugando antes con el SBC, las clases anteriores, y cuando no entramos en tanto detalle, vimos que para ese modelo habían dos parámetros, hiperparámetros con los cuales uno puede jugar. El C, ¿verdad?, que controla el nivel de importancia que le voy a dar al error de clasificación vía estas variables de holgura. Pero por otro lado, también aparecía el gamma. Bueno, el gamma es esto esencialmente, que controla el ancho, la forma, ¿verdad?, de la campana. Así que viene siendo un hiperparámetro. Ahora, cuando uno corre SBC o SBM, típicamente por default C está seteado en 1 y el gamma, no sé en qué valor, pero también típicamente tiene asociado un valor por default. Y nuevamente, usando el enfoque que ustedes ya usaron en su tarea 1 para hacer los diferentes enfoques de grid search o random search, uno puede entonces explorar y encontrar cuál es la combinación de C gamma que obtiene mejor desempeño en el conjunto de validación, o si lo están haciendo vía un enfoque de validación cruzada, ¿verdad? Es básicamente entregar ese conjunto de entrenamiento para hacer la exploración. Así que, en resumen, entonces, cuando uno habla en el mundo de SVM que ocupa el kernel trick, el truco del kernel es justamente eso, no tener que computar explícitamente el producto punto entre las variables de entrada transformadas a través vía phi, este mapa de características, sino que hago el cómputo directamente evaluando en el kernel. ¿Y qué kernel? Típicamente este que está acá en la práctica, el que uno ocupa. ¿Ya? Así que simplifica enormemente el cómputo computacional. Entonces, agregar explícitamente características no lineales puede hacer que los modelos lineales sean mucho más potentes, pero también mucho más caros computacionalmente. ¿Ya? Por lo tanto, dado un algoritmo ML kernelizado, entonces podemos cambiar el producto interno por una nueva función kernel. ¿Verdad? Las funciones kernel nos permiten calcular directamente distancia, productos escalares, ¿verdad?, en un espacio implícito de alta dimensión. ¿Ya? En realidad no se construye, ¿verdad? Se hace como por el lado, vía evaluación en esa función de kernel. Una función kernel es una función de distancia o de similitud con propiedades especiales para las cuales es posible este truco. Kernel polinomial calcula todos los polinomios hasta un cierto grado de las características originales. Y luego tenemos kernel gaussiano o el Radial Basis Function, RBF, que insisto, este es el más popular de todos. Considera todos los polinomios posibles de todos los grados. ¿Ya? Espacio infinito de alta dimensión, espacio de Hilbert, donde la importancia de las características disminuye para grados más altos. Una intuición del kernel gaussiano, entonces supongamos que cada punto, tu dataset, genera entonces una función y el producto interno es donde se cruzan, justamente acá. Entonces, cuanto más cerca están los puntos, ¿verdad? Si estos dos puntos están más cerca, entonces su evaluación, ¿verdad?, en esta montañita va a estar más arriba, ¿verdad? Y por lo tanto el nivel de similitud entre ellos va a ser más grande, ¿verdad? O sea, ustedes lo pueden visualizar acá. Si yo acerco, piensen que estas campanas están centradas en el punto, entonces si yo empiezo a juntar estos dos puntitos, las campanas se empiezan también casi a superponer y entonces el producto entre esos dos va a ser un valor más alto de lo que estamos viendo acá.
Entonces, aquí hay un ejemplo para el contexto de regresión. Tenemos 6 puntos de entrada, desde el -6 al 4. Ajustamos un kernel sobre cada uno en color azul. Eso es lo que está. Aquí están los 6 kernels, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si uno ve dónde están centrados estos kernels, van a estar centrados en el -6, -4, hasta el 4, ¿verdad? Entonces ajustamos el kernel sobre eso, cada uno de esos azul, y luego aprendemos un coeficiente para cada uno. ¿Ya? Y luego predicciones resultante curva roja. ¿Ya? Y esto está hecho así como, aquí es básicamente, podemos ver cómo hace el ajuste finalmente en torno a estos kernels que están acá. Kernels locales versus globales, con un kernel lineal o polinomial, un vector de soporte puede afectar todo el espacio del modelo. Estos se denominan kernels globales. El kernel RDF solo afecta a la región alrededor del vector de soporte, dependiendo de qué tan ancho sea, dado el gamma, ¿verdad? Y esto se llama el kernel local. Puede capturar anomalías locales que un kernel global no puede. También se sobreajusta fácilmente si los kernels son muy estrechos, ¿ya? Es decir, si es que tomamos gamas muy chiquititos. Parámetros del kernel, entonces, para hacer una predicción para un nuevo punto, se mide la distancia a cada uno de los vectores de soporte, ¿verdad? Entonces, el peso de cada vector de soporte se almacena en el atributo dualcoef de SVC, que lo vimos antes. La distancia entre los puntos de datos se mide mediante el kernel, en particular kernel gaussiano que vimos antes, que tiene esta fórmula. Gamma controla el ancho del kernel y se puede ajustar, pasa a ser un hiperparámetro. Dados los vectores de soporte, sus pesos y el kernel, podemos graficar el límite de decisión. Entonces aquí tenemos nuevamente aquí Make Handcrafted Dataset, genera estos puntos que están aquí. Fíjense que aquí se entrena el SVC, que viene siendo el máquina de soporte vectorial, ¿verdad? Con el kernel RDF, que es el gaussiano, vamos a poner un valor de C igual 10, gamma igual 0,1, y aquí hacemos el fit. Y luego aquí ocupamos esta función que viene en mglearn para poder plotear el separador. Y aquí está el data, plot super vectors, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver esencialmente la frontera de decisión y tenemos acá marcados los vectores de soporte, estos que están en grandecito. Para el problema no lineal. ¿Ya? Eso por este lado. El fine tuning, ¿verdad? Afinando los parámetros del SVM, varios parámetros importantes, el gamma, ¿verdad? Inverso ancho del kernel. Claro, porque típicamente la gaussiana, ¿verdad? Está dividida por sigma, la varianza, en fin. Pero aquí en la fórmula está puesto arriba. Así que ojo con eso. Entonces es el inverso del ancho del kernel. Valores altos significan que los puntos están más separados. Los valores altos significan gaussiana estrecha, es decir, la influencia de un punto es muy pequeña, necesita muchos vectores de soporte, conduce a límites de decisión complejos sobre ajuste. El C, nuestro regularizador lineal, el costo de clasificar erróneamente ejemplos de entrenamiento. C grande fuerza a SVM para clasificar correctamente más ejemplos, requiere más vectores de soporte, por lo tanto límites de decisión complejos. Para kernels polinomiales, el degree, ¿verdad? El exponente, define la complejidad de los modelos. Y aquí hay un gráfico mostrando esencialmente las fronteras de decisión a medida que yo voy variando los hiperparámetros, ¿verdad? Aquí tenemos con C igual 0,1, gamma igual a 0,1, ¿verdad? Nos resuelve ahí. Luego, fíjense, el aumentar en este caso el gamma, empezamos ya a generar una frontera de decisión interesante.
Acá ya nos fuimos al otro extremo, gamma súper grande, entonces ahora tenemos esto de aquí que ya está como medio sobreajustado, ¿verdad? Acá tenemos C igual 1, aquí, claro, aquí mantenemos, esto fue variando gamma, ¿verdad? Y dejando C fijo en 0,1. Ahora acá esta línea muestra el cambiando, dejando ahora C en 1 y teniendo el gamma en 0,1, luego gamma en 1 y luego gamma en 10. ¿No? Y aquí un super sobreajuste, C igual 1000, gamma igual 0,1, C igual 1000, gamma 1, 1010. Entonces, esto, claro, es un problema bidimensional. En la práctica esto no lo vamos a ver, pero sí podemos saber si está sobreajustando o subajustando, insisto, haciendo el procedimiento de grid search, tanto para C como gamma, para el SVM con un eh, kernel RBF, perdón. ¿Verdad? Gaussiano. Bueno, aquí tiene dado gamma bajo, ¿verdad? A la izquierda, todas estas tienen gamas bajo, esta columna de aquí, esencialmente gaussianas anchas, límite de decisión muy suave, por lo tanto, nada muy sofisticado. Mientras que gamma alto a la derecha, gaussianas estrechas, ¿verdad? Por lo tanto, captura bien la información muy local, los límites se centran en puntos únicos, alta complejidad. Esto es sobreajuste, esencialmente. Y abajo, C bajo, que hasta arriba, cada vector de soporte tiene una influencia muy limitada. Muchos vectores de soporte, límite de decisión casi lineal. C alto, lo que está más abajo, ¿verdad? Esta fila de aquí. Mayor influencia, el límite de decisión se dobla cada vector de soporte. ¿Ya? Estos que están marcados en negrito o en grises son los vectores de soporte resultantes. Este es el vector de soporte para la clase azul, y este que tiene el borde oscuro es de la clase 1. ¿Ya? Así que ahí pueden ver también cómo, dependiendo de estos valores, prácticamente todos los puntos pasan a ser vectores de soporte, y en cambio en esta configuración aquí vemos que hay unos poquitos vectores de soporte nomás como resultante. Entonces, todo eso queda controlado por los valores de C y gamma, esencialmente bajo este esquema. Resumen de kernels, entonces aquí solo para un ploteo, acá podemos ver, esta es data linealmente no separable, ¿verdad? Aquí tenemos un linear SVM, aquí tenemos usando el RBF, fíjense la frontera de decisión que genera, y aquí tenemos el polinomial. Nuevamente para este otro dataset donde hay unos puntos contenidos dentro de estos otros, muy difícil para el lineal, polinomial algo resuelve, y aquí está el RBF. Y aquí tenemos este otro ejemplo. Por eso típicamente el RBF es como el estándar que uno utiliza para generar estas fronteras de decisión, ¿verdad? Y preprocesamiento de datos para SVM. Bueno, los SVM son muy sensibles a la configuración de los hiperparámetros. Entonces, esperan que todas las características estén aproximadamente en la misma escala. ¿Ya? Entonces, punto de similitud de datos, el RBF kernel, ¿verdad? Se calcula de la misma manera en todas las dimensiones. Si alguna dimensión se escala de manera diferente, tendrá un impacto mucho mayor o menor. Aquí está el esquema, ¿verdad? Aquí está hecho, fíjense, para el breast cancer, esencialmente aquí se genera el conjunto de entrenamiento y prueba, aquí tenemos el entrenamiento convencional, sin regular los hiperparámetros ni nada, ni especificar una función de kernel, ¿verdad? Y aquí vemos cómo en este caso el entrenamiento uno puede obtener 100% de efectividad, pero luego en el conjunto de prueba tenemos un accuracy del 63.
Entonces, acá podemos escalar todas las características entre 0 y 1. Ejemplo, podemos utilizar el sklearn preprocessing.minmaxScaler o scaler. Recuerde, ahora debemos aplicar la misma transformación en el conjunto de prueba. Entonces, aprender los mínimos, máximos de los datos de entrenamiento y aplíquenlo en la partición entrenamiento y prueba por separado. ¿Ya? Eso es como lo nuevamente legal que uno trataría de hacer en la vida real. El sklearn ofrece pipelines que hace esto más fácil, un wrapper alrededor de una serie de operadores. Entonces, insisto, hay que hacer una inicialización de una instancia min-max-scaler, ¿verdad? Y luego, entonces, aquí basta con hacer scaler.fit transform y el conjunto de entrenamiento, y lo mismo para el conjunto de test. Ahí están. Ojo que el escalamiento siempre es sobre los datos de entrada, ¿eh? No cometan el error de ponerse a escalar la variable de salida. Y aquí está, para el mismo dataset que teníamos antes de XTrain y test que generamos anterior, vemos ahora cómo el problema SDM en entrenamiento ya no logra 100%, pero me da lo mismo en entrenamiento, ¿verdad? Logro prácticamente un 94,8%, pero en el conjunto de prueba, al tener los datos escalados, ¿verdad? De un 63 subo a un 95, lo cual es bien interesante. ¿Y eso por qué? Porque, insisto, aquí esto ocupa una métrica al evaluar en el kernel, ¿verdad? Está tomando las diferencias entre uno y otro, entonces si tienen alguna variable que sobresalta o un grupo de variables que tiene valores numéricos extremadamente de otro orden de magnitud que las otras, entonces todo el proceso va a centrarse en esas variables nomás y no va a tomar en consideración las otras. De hecho, esto creo que no lo mencioné en la clase que vimos en la primera, que era como introductoria para el KNN. Para el KNN también es recomendable usar algún tipo de escalamiento o normalización, especialmente cuando uno sabe que las columnas están en diferentes órdenes de magnitud. Ahora el ejemplo que vimos antes era en el iris, que todos se mueven en el mismo rango de valores, así que no es terrible si uno no escala o no. Pero cualquier algoritmo de Machine Learning en general que internamente haga cómputos de distancia, es recomendable chequear que los atributos estén todos en el mismo orden de valores. Resultados mucho mejores, dice acá, pero aún se pueden ajustar, ¿verdad? Entonces, claro, aquí fíjense ahora, si yo cambio el valor de C, ¿verdad? Y fíjense cómo entonces en el conjunto de prueba subo a un 97%. Ahora, insisto, este juego que estamos haciendo acá, ustedes ya deberían saber, legalmente la búsqueda de estos hiperparámetros debería hacerse en el conjunto de validación, ¿verdad? Y una vez que yo ya me amarré con un valor de C, un valor de gamma, o quisiera probar diferentes kernels, ¿verdad? Y vea en cuál obtengo mejor resultado en el conjunto de validación. Entonces me amarro con esa configuración, entreno por última vez el modelo con todos los datos de entrenamiento del conjunto original de entrenamiento, con los hiperparámetros que yo encontré, y luego evalúo finalmente en el conjunto de pruebas. Algunas fortalezas o debilidades y parámetros, ¿verdad? Entonces, los SVM permiten límites de decisión complejos, incluso con pocas características, ¿ya? Funciona bien en datos de baja y alta dimensionalidad, ¿ya? No escala muy bien a grandes conjuntos de datos, es decir, que ya con más de 100.000 puntos de entrenamiento puede que no opere tan bien. Requiere un cuidadoso procesamiento de los datos y ajuste de los parámetros, o sea, la estandarización y la búsqueda de los hiperparámetros gamma y C en un principio. Y los modelos SVM son difíciles de poder inspeccionar después, ¿ya? Parámetro importante entonces, el parámetro de regularización, el C, elección del kernel y parámetros específicos del kernel, típicamente fuerte correlación con el valor de C, ¿ya? O sea que
Los valores que uno encuentra para los hiperparámetros se correlacionan con C, o sea que a medida que yo bajo o subo C, también van a subir o bajar los valores de los hiperparámetros. Bien, antes de, como nos queda todavía como unos 20 o 30 minutos, quería mostrarles o hablar un poco de una aplicación para mostrar que esto se ha ocupado se ocupa en proyectos, en fin, eh, que a mí me ha tocado participar en el pasado. Eh, clase 5 extra acá. ¿Okay? Entonces, hace unos años ya atrás, esta presentación es del 2015, pero el proyecto se hizo mucho antes. Esencialmente, nuestra facultad de ingeniería tuvimos el primer contrato por investigación o contract research, que se llama en inglés, que puede desarrollar entonces una investigación en la industria con aplicaciones reales, en el cual me tocó a mí liderar desde el punto de vista como director científico del proyecto, y esto fue para hacer exploración minera en el norte de Chile y encontrar potenciales nuevos depósitos, ¿verdad? Hacer lo que se llama también prospección minera, ¿verdad? Entonces, esto lo hice con otro profesor de la UAI, un físico, ¿verdad? Quizá algunos alumnos que ahora están en doctorado y magíster tuvieron quizás Sergio en pregrado en los cursos de física y ahora actualmente en posgrado, en doctorado, dicta un curso en sistemas complejos en física, que lo han tenido, ¿verdad? Entonces Sergio fue de gran ayuda probamos diferentes enfoques para atacar el problema de exploración minera. Una de ellas fue la distribución de cómo el patrón de distribución de los depósitos tienen ciertas características de esa distribución y cumplen con lo que se llama una distribución fractal, ¿ya? Y por lo tanto toda esa parte como estimación, enfoque más físico univariado, fue en colaboración con Sergio. Y luego los enfoques más de Machine Learning y de Data Mining fue con Mauricio Valle, que es un ex alumno doctoral mío, que hizo su doctorado no en la FIC, sino el doctorado de Management Science de la Escuela de Negocio. Y su doctorado era más en temas como de Behavioral Economics, pero con un enfoque también analítico y con data mining, en fin. Entonces, ahí entraba yo a jugar como supervisor. Y él actualmente es un flamante profesor y muy exitoso en la Universidad de Finisterre. Así que y con Mauricio hicimos el enfoque más Machine Learning que les voy a mostrar ahora. Esto no tengo 50 slides, ¿eh? Lo que voy a mostrarle ahora es una versión simplificada. Entonces, un poco el proyecto, los datos, ¿verdad? Y acá, insisto, hubo enfoques de esta distribución fractal, unos enfoques usando aprendizaje más bien no supervisado, y el tercer enfoque que les voy a mostrar fue usando justamente lo que acabamos de ver, ¿ya? SVM. Entonces, el problema de poder encontrar un depósito es difícil, ¿eh? Básicamente, para Chile, la razón es achuntarle uno en 1000, ¿ya? Por lo tanto, no, es algo complicado. Y dado que entonces es re peludo encontrar yacimientos así potentes, es que las mineras básicamente no invierten tanto en exploración minera, ni tampoco tienen ellos mismos en su unidad una unidad formal de exploración minera, sino que típicamente lo subcontratan y eso lo hacen a través de empresas externas que le llaman juniors, ¿ya? Y si se fija, el nivel de lo que invierten al año en promedio son $300.000, ¿ya? Que eso es como las migas del pan para una minera. $300.000 no es nada, ¿sí? Es como, bueno, es nada realmente. Pero tampoco invierten mucho porque saben que no van a encontrar, en general es como plata perdida, entre comillas, porque no van a chuntarle a nada.
Entonces, acá el proyecto se trabajó con una empresa israelita llamado Quantum Pacific Group, donde su sede está en Londres, y una empresa multifacética que se dedica mucho a temas de exploración más bien para petróleo en bajo mar, toda la parte de nevería y buques marítimos para transportar cosas, y también tenían una patita en autos eléctricos en China, en esa época por lo menos. ¿Ya? Y bueno, el dueño de Quantum Pacific en el 2012, ¿verdad? Esencialmente le dio la idea de que tenía una plata que podría haber invertido en fondos de riesgo y quizá dijo, bueno, si tengo 500 millones de dólares, podría invertirlo en esto, o por qué no en esto que me parece interesante de exploración minera. ¿Ya? Por lo tanto, el 2012 llega un equipo de Israel para empezar a negociar y ver cómo podrían instalarse para empezar a hacer exploración minera en el norte, usando un enfoque innovador, ¿ya? No solo ocupando la estrategia clásica del ámbito minería y geología, ¿verdad? Explorando características de las rocas y cosas así, en donde hay el enfoque más tradicional, sino que también ocupando un enfoque data-driven, o sea, gatillado netamente por los datos y ocupando técnicas de machine learning. ¿Ya? Y por lo tanto ellos acá imponían un enfoque que le llamaban el Discovery Room, en donde la idea era juntar a especialistas de diferentes ámbitos, estadísticos, gente de machine learning, geólogos, en fin, para poder entonces atacar un mismo problema, pero con diferentes enfoques y especialidades. Así que esto era algo bien interesante porque eran reuniones, un par de reuniones al mes en diferentes hoteles de Santiago, trayendo a gente de diferentes partes del mundo para atacar un mismo problema. ¿Ya? Y entonces, esencialmente, esto a fines del 2012 y parte del 2013, entonces se empezó entró participación acá a la UAI, ahí el contacto fue el profesor Eduardo Vitrán, quien ligó entonces a la facultad para que la UAI en esta mesa, el Discovery Room, aportara básicamente la exploración con un enfoque de minería de datos, ya que esencialmente usar Machine Learning. Y bueno, ahí les voy a mostrar cómo fueron los avances. Y luego la empresa se empezó a entusiasmar y ya el 2014 se instaló formalmente en Chile. Y si ustedes googlean, ellos tienen el nombre acá como Quantum Pacific Exploration, QPX, y tienen oficina en los edificios nuevos que se hicieron ahí donde antes estaba en Vitacura, donde está la Católica y Santa Rosa, los Titanium, no sé cómo se llaman esos edificios bonitos nuevos, donde está Entel también ahí. Así que ahí están ubicados. Ok, entonces el objetivo principal acá era poder, desde el lado de nosotros, ¿verdad? Era tener un primer modelo predictivo que pudiera definir entonces áreas de interés, es decir, tener como un mapa de probabilidad donde potencialmente podría existir depósitos, pero no cualquier depósito, sino que un tipo de depósito que ellos caracterizaron como World Class Deposit, y un World Class Deposit tiene una serie de características como, qué sé yo, la ley del yacimiento que se encuentra, a qué distancia está para el transporte, en fin, o sea, toda la parte como económica detrás, que hagan rentable la explotación, ¿verdad? Una vez encontrado el yacimiento. Y la idea acá era abarcar una amplia zona del norte, ¿verdad? Las regiones quinceava, primera, segunda y tercera, que es básicamente Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama. Y esto entonces se desarrolló entre el 15 de agosto del 2012, imagínense, harto tiempo atrás, y mediados 8 de enero, por lo menos en la primera fase. Entonces, y los objetivos específicos era poder identificar qué atributos, ¿verdad?, estaban asociados, cuáles eran los atributos principales
asociados a un depósito world class versus uno no. Y también identificar qué capas de información de los datos tenían mayor impacto en los modelos, porque aquí existían variables que vienen de diferentes niveles de capas de información, vamos a ver. Y la idea era también crear como una plataforma abierta para desarrollar esto, pero esto no avanzó tanto. Y acá para ejecutar esto se ocupó la típica metodología para desarrollar un proyecto de minería de datos llamado CRISP-DM, que está resumida en esta slide de acá, que quizás varios de ustedes ya conocen, en donde hay una etapa primero de entendimiento del negocio, donde uno establece los objetivos, que es lo que hablamos antes, entendimiento de los datos, para ver, bueno, cuáles son los datos disponibles para desarrollar el proyecto, el nivel de calidad, en fin. Preparación, esto es todo preprocesamiento que está atribuido al tipo de modelamiento después que uno pueda utilizar. Aquí está la parte de entrenamiento, evaluación, ¿verdad? Y luego el deployment puesto en marcha. Y bueno, esto tienen todos flechitas de ir y venir porque depende si, por ejemplo, si aquí en evaluación los resultados no son satisfactorios, hay que volver desde un principio a plantearse y ver qué otras variables se podrían utilizar y así sucesivamente. Entonces, insisto, en la study area, entonces es básicamente donde estoy marcando yo el mouse ahora, bastante extenso. Y el datos para los proyectos, entonces la empresa empezó a construir un sistema de información geográfico, un GIS database, donde para la zona que marcamos antes existían mapas con información de diferentes tipos, capas geológicas, geofísicas, gravedad, en fin. En la próxima slide aparecen más información. Y el área total que se pudo analizar, ¿verdad?, correspondió a 161.450 kilómetros cuadrados. Entonces aquí tenemos las diferentes, los tipos, los nombres de las capas, ¿verdad? Y qué cosas se sacaban de ahí. Entonces habían capas con información sobre los depósitos y minas existentes, ¿verdad? Estos son como modelos de elevación para temas de gravedad, otros más de gravedad, 7 capas de información magnética, las fallas, que eso típicamente se correlaciona, las fallas con los depósitos, estos mineral occurrence, ¿verdad? Tipo de minerales que existentes en la zona, y así sucesivamente unidades geológicas, en fin, tipo de roca. Entonces, cada uno de estas capas se extraían un montón de características, no es como esto no es una característica por capa, sino que de cada una de estas se extraían características bajo este esquema. Entonces, en toda la zona de análisis se pone una grilla donde cada celda equivale a 10 por 10 kilómetros, bastante grande, ¿verdad? Y entonces, como se señala aquí, para generar el input data matrix para nuestros algoritmos de machine learning, se siguió el siguiente procedimiento: un square lattice, ¿verdad? Una grilla rectangular sobre el área, esta celda 10 por 10. De cada una de estas celdas se extrae un vector de atributo que proviene de las diferentes capas que están montadas sobre esto. Y la mayoría de estos atributos consistieron en estadística descriptiva, porque hay que resumir información, ¿verdad?, dentro de esa celda, o sea, valores mínimos, máximos, mediana, media, desviación estándar, gradientes, ¿verdad?, en particular para el modelo de Digital Elevation Model, y también se computaba largo y número de fallas que podían pasar por alguna de estas celdas. Así que en total, cada una de esas celdas era caracterizada por 308 atributos. Ahora, fíjense que en la práctica, después de estos 308 atributos, muchos de ellos estaban altamente correlacionados entre ellos. Algunos tenían demasiados missing values, por lo tanto, para la parte de Machine Learning propiamente tal, finalmente se utilizó un subconjunto de estos. Por ejemplo, todos los que tenían muy alta correlación, más de 0,7 de correlación en valor absoluto, de esos grupos se dejaba uno solo. Por lo tanto, esto se reducía, y creo que, no sé si está escrito acá, para el SVM el input era como 20 y tantas variables nomás, algo así. Bueno, aquí está el diagrama del SVM que ustedes ya
dominan, ¿verdad? En donde tenemos el mapeo, el feature mapping, ¿verdad? Con la función phi, y en este espacio uno trata de resolver el problema lineal, que luego en este espacio genera esta frontera de decisión no lineal, y el problema de maximizar, ¿verdad? El margen. Profesor, ¿Sí? ah, usted usaba los datos de la grilla donde había minerales como los datos conocidos, ¿no es cierto? Eh, Efectivamente se ocupan, entonces, estos que están marcados en negrito representan zonas donde existe un depósito ya. Entonces tengo zonas donde no hay información si hay o no, o está la información de que definitivamente han hecho harta exploración y no hay. Y hay algunas zonas donde efectivamente están, las que están marcadas aquí en negro a modo de ejemplo, estas contienen en ese rango, en este celda, hay un depósito, una minera operando ahí establecido. Y eso es lo que están como datos de los conocidos. ¿Todos eran World Class Deposit? Eran los que más o menos entraban en las condiciones que la empresa declaraba, sí. Gracias. Eso. Oye, un tema no menor, ¿ah? En muchos de estos problemas que uno quiere detectar fraude o eventos difíciles de predecir, en parte ocurre porque son eventos de baja ocurrencia, o sea, que son poco frecuentes. Por lo tanto, el conjunto de entrenamiento, nosotros tenemos muchos más datos de celdas que no tenemos información al respecto de si hay o no depósito, versus celdas donde efectivamente hay depósito, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un dataset desbalanceado, ¿verdad? Y para entrenamiento eso tiene impacto porque tiende a sesgar el resultado hacia la clase mayoritaria. Entonces, en este caso, para el conjunto de entrenamiento, se logró balancear ocupando una técnica que se llama SMOUT, que esencialmente hace un undersampling de la clase mayoritaria y un upsampling de la clase minoritaria, pero ese upsampling lo que hace es genera datos artificiales a partir de una interpolación de los valores de la clase minoritaria usando KNN, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo acá, fíjense si este fuera el dataset, modelado por dos features, ¿verdad? Hay una clase mayoritaria, esta es X, y tengo una clase minoritaria. Entonces, la forma de generar los datos sintéticos, en este ejemplo, por ejemplo, es que yo me paro, ¿verdad? Encuentro mis K vecinos, 5 vecinos más cercanos, sería este y este que está acá, de mi misma clase. Y luego, entonces, con esta fórmula de acá, interpolo, ubico, genero un nuevo feature, perdón, un nuevo punto de datos, ¿verdad? Agarrando entre un punto y otro y ubicándome aleatoriamente en este trayecto que lo une, ¿verdad? Entonces, estas son instancias sintéticas. Con eso yo puedo construir artificialmente más ejemplos de entrenamiento de la clase minoritaria, ¿no? Estos están implementados en R y en Python también, ¿no? Así que el que esté interesado, si googleas Mode Python, van a encontrar una librería para hacer este balanceo de la clase del conjunto de entrenamiento para estos problemas donde hay muchos ejemplos de una categoría y muy pocos de los otros. Esto ustedes ya lo dominan también, en la matriz de confusión. Aquí en este problema se ocupó validación cruzada con 10 dobladas para evaluar el desempeño del modelo. Y aquí está la definición de las métricas que ustedes también ya dominan, ¿verdad? Entonces, esto fue uno de los primeros resultados en donde esencialmente se trató de ver el nivel predictivo usando atributos que provienen solamente, exclusivamente de una capa en particular. Ya aquí la idea no era meter todo en un saco, sino que uno de los objetivos, como vimos antes, era poder ver qué capa aportaba con mayor poder predictivo. Entonces, de acá vimos que Magnetics, ¿verdad? Y este GeoCluster y Gravity eran como las tres capas principales, y bueno, si quieren las top 4 son estas que están aquí, como pueden ver. Por lo tanto,
el siguiente paso era poder ver si uno utilizaba features provenientes de estas capas de manera combinada, pudiera uno mejorar, ¿verdad? Entonces, The Second Analysis fue generar entonces un modelo predictivo con los atributos más informativos, y de esto entonces se seleccionaron 14 atributos de la capa de Magnetics, GeoUnit, Gravity, DEM y Faults, finalmente. O sea, de las top 5 se tomaron. Y entonces, aquí estaba nuestro dataset. Del dataset original teníamos 64 positivos y 4.800, que eran depósitos, ¿verdad?, reales, y versus los 4.847 que eran los que no sabemos. Y a partir de esto se generó un conjunto de entrenamiento ocupando Smoke, si se fijan, haciendo bueno, aquí finalmente había menos ejemplos que estos, pero para el entrenamiento, hay una vez hecho, bueno, validación cruzada en particular. De acá, el dataset que se alimenta a validación cruzada, ¿verdad? Era, de estos 64, se hace un upsampling a 320, generando estos artificiales, y luego un downsampling de estos 4.000 y tanto para llegar a los 320 y tener un dataset balanceado. Y entonces finalmente, esta fue la evaluación del modelo, ¿verdad? Llegamos hasta un 95% de efectividad. Ojo que estamos hablando de una zona de 10 por 10, de ahí lo voy a concluir, explicar, se fue reduciendo esto. 10 kilómetros por 10 kilómetros, que es bastante amplio. Entonces, después de medir el desempeño, ¿verdad? Los 640 ejemplos se utilizaron para entrenar el SVM, y luego se utilizó el modelo entrenado para poder evaluar en los 4.911 celdas del norte de Chile. Y como este modelo, acuérdense que el SVM pareció los modelos, genera esa respuesta lineal, uno puede usar esas dos funciones que vimos de frontera de decisión y probabilidad. Pusimos un corte en la probabilidad de 0,75, y con eso logramos recuperar los 64 depósitos originales, y también identificamos 9 celdas candidatas para que pudieran ser exploradas. Y de esas 9 celdas, finalmente hubo 4 que coincidió con el análisis hecho por otro equipo, usando otro enfoque en este Discovery Room, con lo cual a la gente de QPX les brillaban los ojos, porque eso indicaba que potencialmente podría ser bueno. Y esto entonces tuvo una iteración de que esas 4 zonas candidatas se empezó a repetir estos procesos, pero poniendo una grilla cada vez más fina en ese 10 por 10, luego se achicó a una zona de 5 por 5, y luego llegamos al nivel de 1 kilómetro por 1 kilómetro, y ya cuando estábamos entrando al área chica, la empresa empezó a contratar a gente y empezar a hacer todo el desarrollo in-house, o sea, ya cortó a la gente externa. Yo tuve un pequeño ofrecimiento también para integrarme si es que hubiera querido, pero mi cuerpo y alma está con la UAI, y a mí me gusta enseñarle a ustedes estas cosas, así que en vez de ganar millones de dólares, entonces me quedé en la universidad, y entonces después ya fue difícil saber en qué terminó el asunto. Acá nosotros generamos unos mapas con la ayuda ahí con el GIS y todo el ArcGIS, súper bacán, pero eso yo no se los puedo mostrar. Esto es una figura, un tipo de mapa de probabilidad que nosotros generamos así como en el computador a modo de ilustrar, pero no es el resultado profesional final. Donde está marcados los puntitos rojos son justamente los depósitos ya existentes, y la zona entonces, mientras más claro ven este mapa, son zonas con mayores probabilidades de encontrar, ¿ya? Fíjense que lo que les hablaba antes, los depósitos generalmente ocurren o aparecen como sistemas, como clusters, ¿ya? No están como ubicados aisladamente. Entonces, aquí había zonas interesantes para poder explorar,
si no me equivoco, uno de los resultados que causó interés fue justamente esto que está como en esta zona por aquí, si mi memoria no me falla, y aquí se entró por decir de algún modo, a picar así más interés. Eh, pero en general fue un proyecto entretenido. Ojo que esto como es un modelo caja negra, en las reuniones la gente más escéptica y de old school en verdad no compraba mucho esto. Por lo tanto, ahí también yo les mostraba un resultado con menos poder predictivo, pero para que pudieran entender cómo se está haciendo la clasificación, les mostraba un árbol de decisión con el resultado teniendo menos predicciones, pero de esa forma ellos podían entender qué variable y cómo se estaban combinando las variables, ¿verdad? Ahora, cuando logramos obtener esos 4 casos que coincidieron con los enfoques que estaban usando ellos de manera tradicional, evidentemente generó mucho entusiasmo. Eh, pero bueno, hasta ahí llegó mi aventura en el mundo de exploración minera. Eh, lamentablemente no, por lo menos en la etapa que me tocó estar yo, no alcancé a encontrar nada, o si no, efectivamente estaría yo ahora en un yate, posiblemente en Niza, eh, pero quizás es mejor estando acá enseñándole esta clase. Así que, bueno, eso básicamente para que vean que hay todas estas cosas que estamos viendo se aplican en proyectos reales. eh, y es cosa, claro, de ir metiéndose y evidentemente yo no soy experto en prospección minera ni nada y la gracia es justamente cuando uno aborda estos problemas es ir armando eh, equipos multidisciplinarios y que alguien que conozca el dominio del problema para atacar esta instancia. Bien, ¿alguna Profesor, consulta? sí, este tipo de proyectos son tipos de proyectos como para tesis doctorales también, ¿o no? Sí, no, depende, es que depende la contraparte o el cliente, como uno podría señalar. Esta empresa estaba, era como bien celosa con sus cosas y conocimiento y lo que ocurría, entonces para ellos todo era como top security y Ya. era difícil quizás meter alumnos, pero eventualmente uno, si uno llegaba y decía, mire, sabes que tengo un alumno doctoral, Rodrigo Serralta, que es un genio y que va a encontrar el depósito, entonces quizás te habrían metido. No, pero por ejemplo hay un tema bien complejo que yo creo que se puede hacer con una mezcla de Machine Learning y quizá otras disciplinas, que es el tema del estallido roca, en la roca primaria, en medidas subterráneas. Que Ya, ahí sí, la han tratado por muchos lados y no hay modelos predictivos modelos más que sí, predictivos, pero en etapas de diseño o sea, de minas, ¿ya? ujú, Porque hay modelos que son, claro, ponen geófonos, miles de geófonos en la roca, pero una vez que ya la mina está construida, pero en el momento de diseño de la mina no predicen mucho las probabilidades de estallido roca y de contracción del macizo. mm. Sí, a Yo ver, creo yo que ahí lo que he visto es que en general, en el último tiempo, y dado como todo está sensorizado, en fin, ha existido un esfuerzo genuino últimamente en todos los procesos y etapas de la minería, desde exploración, extracción, el procesamiento de la roca, en fin, y la parte logística, todos están ahora, mineras tienen como un departamento de analytics o como quieras llamar, y están ocupando estas técnicas, o sea, unos con más éxitos que otros, pero está cada vez más popular el mantenimiento también por hacer predicciones de cuándo estos tremendos camiones hay que hacerle la mantención y todo eso, las palas eléctricas, en fin. El sector minero se está alimentando harto de estas técnicas de Machine Learning para predicción. También mucho de tema de imágenes, de lo que vamos a ver después en unas semanas más en temas de Deep Learning o cosas así. Está muy de moda. pero el punto en sí es aplicable para una tesis
doctoral es en la medida que se pueda hacer público los hallazgos. Lo que ocurre es que la tesis doctoral, tú tienes que, como condición, y esto para el resto del grupo que está haciendo doctorado, tienen que terminar al final con una publicación científica. Entonces, si la contraparte no te deja publicar, entonces estás liquidado, no lo puedes doctorar. Entonces eso tiene que quedar acordado desde un comienzo, que la tesis doctoral va a haber alguna parte que quizás no los resultados exactos, pero el desarrollo metodológico o el algoritmo que uno termine desarrollando para resolver el problema, eso lo va a tener que, uno lo va a publicar. Perfecto. Entonces ahí está el trade-off. Bien, entonces eso sería por hoy. La otra semana empezamos a ver un enfoque bayesiano para el aprendizaje, que es algo que está muy de moda últimamente también, para poder hacer todo lo que es manejo de incertidumbre en las predicciones y en los datos, ¿ya? Así que eso por ahora, y también, y próximamente estaremos, fíjense que el tiempo pasa rápido, nos queda agosto y un poco de septiembre, y el curso contempla 3 evaluaciones, así que ya la próxima semana deberíamos estar publicando la tarea número 3, perdón, la tarea número 2. Me estaba adelantando antes de tiempo. Eso, pues, que esté muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté muy bien. También cuídese. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao.